Es que sí. Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las matemáticas en el arte, ¿sí? Una de las maneras en las que el arte se ha visto influenciado con las matemáticas es con el concepto de belleza que se ha tenido a lo largo del tiempo. El concepto de belleza, sobre todo, por ejemplo, en épocas del Renacimiento, pues constituía cierta proporción o cierta simetría entre los cuerpos o entre los objetos. Y esta proporción o simetría pues se ha representado o se ha dado mediante algunos conceptos matemáticos. Por ejemplo, tenemos aquí una pintura renacentista, es una pintura de Rafael. Aquí lo que se ve representado es cómo la pintura se ajusta en la concentración de los objetos, ¿sí? O sea, fíjense que en el centro hay como que más cosas y luego conforme nos vamos hacia los márgenes se va dispersando la concentración de objetos y esto se ajusta a lo que es el rectángulo dorado, el rectángulo áureo o el rectángulo divino. Este rectángulo, perdón, este rectángulo, muchachos, que es el que se ve aquí, se construye a partir de cierta proporción. El rectángulo se vuelve recursivo. Quiere decir que el rectángulo completo, que es el marco de la pintura, se va a construir, ¿sí?, otro rectángulo dentro de él, que es, le vamos a quitar un cuadrado. Aquí está. Luego, dentro de aquí vamos a tener otra vez un rectángulo, ¿sí? Y le vamos a volver a quitar un cuadrado. Ahora, lo que nosotros estamos construyendo, o esta recursividad, lo que hace es precisamente ir construyendo esta secuencia, ¿sí?, de rectángulos y cuadrados, donde se va a cumplir con cierta proporcionalidad. Perdón. Bueno, déjenme mejor, me voy acá al pizarro. El rectángulo dorado se construye de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros
Listo, creo. Una disculpa. Ok, entonces estábamos hablando del rectángulo dorado, ¿sí? Y... espera. Listo. Entonces, acerca del rectángulo dorado, dijimos que tenía una manera particular de construirse. Lo vamos a ver aquí a continuación. Bien, no importan tanto las medidas del rectángulo, sino las proporciones que se tengan entre sus lados. Entonces, vamos a tener un rectángulo que va a tener un ancho, vamos a decirle A, ¿sí? Y el largo de este rectángulo va a ser de A más B. A más B. Donde se va a tener un cuadrado, ¿sí? De ancho A y un rectangulito de ancho B. Entonces, básicamente esta proporción que se va a dar entre los lados del rectángulo, es decir, el lado A más B sobre A debe de ser igual al lado A sobre el lado B. Esta proporción, muchachos, que se da, corresponde al número dorado, número de oro o número divino, que se conoce como phi. El número phi, ¿sí? Es 1 más raíz de 5 sobre 2. Es un número irracional. Entonces, este número irracional, si lo ponemos en forma decimal, es 1.6180, creo. Más raíz. O sea, maestra, Dígame. o sea, el triángulo dorado se forma con ese número que dice, con el phi. Sí, o sea, la proporción que se mantiene entre los lados es esta proporción de phi, ¿sí? O sea, Ok. quiere decir que estas divisiones, o sea, cada una de estos, independientemente de cuánto valga A y B, debe de ser igual a phi, ¿sí? Ah, ok. ¿Le tomamos apuntes a esta fórmula o no? No, esto más una como introducción, pues esto no lo tiene que tomar. Ok. Entonces, esta constante phi, muchachos, que se conoce como número de oro o número dorado, es una constante de proporcionalidad que se ve reflejada en varias de las pinturas, o sea, de las representaciones artísticas, sobre todo en la época del Renacimiento. Les digo, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la Virgen del Jilguero y como vemos, la concentración de los objetos en la pintura va de acuerdo a lo que es la construcción del rectángulo dorado. Por ejemplo, aquí en el nacimiento de Venus de Botticelli tenemos no nada más los rectángulos dorados, sino que también aparece la espiral áurea. Esta espiral áurea nace a partir del rectángulo, o sea, básicamente lo que hace pues, es irse trazando con compás, conectando las diagonales de cada uno de los cuadros que resultan en la construcción del rectángulo. Pero fíjense que entonces también la manera en que está dispuesta los elementos de la pintura tienen una concordancia con lo que son distintos espirales dorados o distintos espirales áureos, ¿sí? Esta proporcionalidad, muchachos, o esta manera de disponer los elementos en el arte, pues se da porque la espiral áurea o esta constante de phi se presenta de manera, como bien, se presenta en la naturaleza. Entonces, pues es una analogía o es una manera de representar en el arte lo que se ve en la naturaleza. Una de las maneras o una de las cosas en las que más se ve reflejada esta constante de proporcionalidad, esta constante áurea, es en la serie de Fibonacci o la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci, muchachos, es precisamente una sucesión en donde se empieza con dos términos y para generar el segundo se suman los dos anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 1, al sumarlos nos va a dar 2. Luego, al sumar el 1 y el 2 nos va a dar 3. 2 y 3, 5, 5 y 3, 8,
8 y 5, 13, y así sucesivamente. ¿Sí? Esta es la sucesión de Fibonacci. Lo interesante de ella es que entre cada par de términos de esta sucesión se va a mantener la constante de proporcionalidad phi. Es decir, si yo hago 13 sobre 8, me debe de dar algo similar al número dorado, que en este caso me da 1.625. No es precisamente el mismo, ¿sí? Pero entre más desarrolle yo esta sucesión, pues más se va a ir aproximando al número dorado, ¿sí? Y esto sucede con cualquier par de números. A ver si alguien me quiere dar dos números enteros positivos, los que sean. 5 y 6. 5 y 6. 5 y 6. Ok, si nosotros sumamos estos dos, nos va a dar 11. Si el 11 lo sumo con el número anterior, tenemos 17. Luego lo sumamos, 28. Volvemos a sumar, 45. Volvemos a sumar, 73. Volvemos a sumar, 118. Volvemos a sumar, 191, y así nos podemos ir hasta el número de veces que nosotros queramos. Aquí voy a parar, 209. Entonces, si nosotros encontramos la razón que existe entre estos dos números, es decir, si dividimos 309 entre 191, lo que vamos a obtener es un número similar al número phi. En este caso, el resultado es 1.6178, que casi corresponde con el número phi, que es 1.6183, así sucesivamente. Entonces, pues, ¿cómo le diremos? Como curiosidades matemáticas de proporciones se ven representadas en el arte y en algún punto de la historia fueron consideradas sinónimos de belleza. Es por eso que la mayoría de las pinturas y esculturas de cierto periodo artístico tienen esta proporción de manera implícita. En el arte no solo se ha visto de manera implícita las matemáticas, sino que también se ven reflejadas de manera explícita. En esta pintura de Barbari de 1494 se pueden ver dos representaciones de los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos, esta esfera que está colgando y el otro que está acá abajito, ¿sí? Esos sólidos platónicos se conocen como, son cuerpos tridimensionales, pues, en donde cada una de sus caras es un polígono regular, ¿sí? Y todas sus caras son iguales entre sí. Entonces, en algún punto también los sólidos platónicos pues fueron objeto de estudio por su simetría y su belleza, pero también matemáticamente pues por su construcción y lo que representaban en la geometría. Y esto pues permeó hacia el arte en las representaciones que se tienen. Y no solo en el arte, en las pinturas, sino también en la geometría de la época. Podemos ver el Partenón en Grecia, perdón, no en la geometría, en la arquitectura, perdón, en la arquitectura de la época podemos ver el Partenón en Grecia, cómo mantiene cierta proporción entre sus columnas internas y las externas, y la manera en que están dispuestas estas, pues cumplen con ciertos patrones matemáticos. ¿Sí? Otra manera en que la matemática se ha visto representada en el arte es por el misticismo que se le ha dado a ciertas partes de la aritmética. En este grabado de Durero tenemos nosotros aquí arribita lo que es un cuadrado mágico. Los cuadrados mágicos son parecidos al sudoku. El chiste de los cuadrados mágicos es que tienes que acomodar los números del 1 hasta el n, o sea, si es un cuadrado de 9 cuadritos, pues tiene que ser de 9 y de 2 y así sucesivamente. Pero al acomodar los números, muchachos, la suma de una fila
horizontal, una columna vertical debe de ser la misma, ¿sí? O sea, el resultado siempre debe de ser el mismo. Entonces, en este cuadrito es un cuadrito mágico de 16 y quiere decir que se acomodan los números del 1 al 16 de manera que al sumarlos horizontal o verticalmente, el resultado sea siempre el mismo. Bien. Otras de las cosas que se han representado en el arte es geometrías que ya no son la geometría euclidiana, es decir, las geometrías no convencionales. Dentro de la geometría no convencional se tiene lo que es la geometría de Riemann o la topología. Parte de la topología es representar cuerpos que, si bien son cuerpos tridimensionales, tienen ciertas características que no concuerdan con los sólidos platónicos. Por ejemplo, tenemos el toro o toroide. Es como una dona, ¿sí? Entonces, el toro o toroide básicamente es un cuerpo tridimensional, pero que tiene una sola cara. Nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los cubos o las pirámides que tienen distintas caras para conformarse. Bueno, el toro no lo tiene así. Otro de las representaciones que podemos tener de este tipo de geometría es la botella de Klein. Se las pongo aquí porque dibujarla creo que no me va a quedar. La botella de Klein, muchachos, es un cuerpo tridimensional que no tiene adentro ni afuera, ¿sí? O sea, en su construcción, su adentro y su afuera corresponden a la misma parte del espacio. Este tipo de geometría corresponde o en topología, corresponde a cuerpos que ya no son cuerpos tridimensionales, sino que son cuerpos de 4 dimensiones que intentamos representar en 3 dimensiones. Es por eso que se tienen este tipo de paradojas en donde no se tiene una adentro, una afuera, o no se tiene una arriba y una abajo, ¿sí? Estas representaciones, muchachos, pues no son otra cosa más que una representación distinta a la realidad que tenemos, mismo que intentó hacer en su momento Dalí con su arte abstracto, ¿sí? Entonces, no es precisamente una representación de lo que se puede ver, sino una interpretación de la realidad que se tiene. Lo mismo sucede con Van Gogh. Más o menos en el momento en el que se estaba desarrollando el impresionismo, también se estaba desarrollando en matemáticas lo que son, por ejemplo, la geometría de Riemann, que precisamente intenta representar cuerpos o intenta representar cosas que ya no son de 3 dimensiones, sino de dimensiones más arriba. En La noche estrellada de Van Gogh se puede ver, además de la composición de colores y toda la parte artística, pero se puede ver también cómo se mueven los fluidos, ¿sí? En este caso, la representación de movimiento de fluidos en mecánica de fluidos. O sea, la manera en que las pinceladas reflejan el cielo de la noche corresponde con cómo se movería un fluido bajo ciertas condiciones. Bien. Otra de las cosas en donde las matemáticas han tenido su influencia es innegablemente en la música. Antes de seguir con esto, quisiera ponerles un pequeño video nada más para que vean más o menos a qué me refiero. Aquí. Aquí lo que hace esta persona es que toma la secuencia de Fibonacci y la sucesión de Fibonacci que ahorita les expliqué y la asigna a ciertas teclas en el plano. Luego empieza a tocar esta secuencia como si fueran notas. To create the melody, I assigned the numbers 1 through 8 to the E major scale on the keyboard and added 0 and 9 on each side with the natural extension of the scale.
I played the resulting melody with my right hand and added harmonies with my left hand. Now, the first number of the Fibonacci sequence is 0, but 0 added to itself just equals 0 forever. In fact, that's what you've been hearing in the background. In order to start the sequence, we need to add a 1. Bien, eso es pues nada más una representación de lo que se puede hacer con ciertos conceptos matemáticos en la música. En ese caso, pues lo que hace el artista, lo que les digo es tomar la asociación de Fibonacci, asignarle ciertas teclas o ciertas notas en el piano, y a partir de ahí crear una melodía, ¿sí? Bien, gracias a Pitágoras es que tenemos nosotros una manera de afinar los instrumentos musicales o asignarles una escala musical. Antes de Pitágoras no existía la escala musical como la conocemos, o sea, el do, re, mi, fa, sol y el pentagrama y todo esto, sí, eso no existía. Básicamente la gente hacía música de acuerdo a lo que sonaba más o menos bien. Lo que hace Pitágoras entonces es darse la tarea de crear un afinador, y esto lo hace mediante una sección o un seccionamiento de una cuerda. Toma una cuerda, que sería esta parte de aquí abajo, y la detiene en sus dos extremos, en los puntos A y B. Luego va cortando la cuerda, a partir de la cuerda construye un triángulo equilátero, ¿sí? Y va biseccionando los ángulos que se van generando. Entonces, por ejemplo, toma el primer triángulo, que es el más grande, y al biseccionar el ángulo C, pues queda exactamente a la mitad. Ese punto, muchachos, corresponde a una nota musical. Es decir, cuando yo piso la cuerda en la mitad y la hago sonar, me va a dar un sonido específico, y ese sonido específico se relaciona con cierta nota musical. Ya no tengo entonces la cuerda completa, sino que tengo la mitad. Entonces construyo otro triángulo equilátero a partir de aquí. Y lo que sucede es lo que vuelvo a hacer, o sea, vuelvo a seccionar esta cuerda y así sucesivamente. Cada una de estas secciones o cada uno de estos puntos que aparecen aquí abajo, lo que son en un tercio, en un medio, en un cuarto, corresponden a una posición de la cuerda, pero principalmente corresponden a una nota musical. Es decir, cuando yo piso la cuerda en cada uno de estos puntos, se pudo relacionar con uno de los sonidos armónicos, o sea, de la armonía o sonidos agradables que ya se producían. Y entonces se le asignó a cada una de estas posiciones una nota musical, creando así la escala musical que conocemos. Antes de este afinador pitagórico no existía nada que nos dijera si la música que se estaba produciendo correspondía a cierto patrón o no, sino que pues tú lo hacías así como Dios te daba a entender, y mientras sonara bien, pues bien, ¿no? A partir de este afinador pitagórico es que se tienen entonces las escalas musicales. Bueno, otra de la manera en que las matemáticas han influido en el arte es en lo que es la teoría del color. Una de las cosas más interesantes acerca de la teoría del color es cómo se pueden generar o crear distintos colores a partir de la combinación de unos cuantos. Ahora, yo creo que se acuerdan de primaria o de secundaria, no sé, cuando vimos los colores primarios, los colores secundarios, y de cómo al mezclar unos con otros, pues se van generando más y más colores en el espectro. Por ejemplo, en las televisiones antiguas se tenía una escala de colores conocida como RGB, que se utilizaban únicamente los colores rojo, verde y azul para generar todos los demás colores en el espectro, ¿sí?
Ahora, por ejemplo, esto se ve en las impresoras. Tenemos únicamente los colores cian, magenta, amarillo y el negro, y a partir de estos 4 se pueden generar el resto de los colores en el espejo, ¿sí? Ahora, un artista hace estas combinaciones de manera empírica, pues le pone una gotita de azul, le pone una gotita de rojo y ahí va viendo que se va generando, ¿no? Generó el morado o el magenta y bueno, ahora le pongo más verde para ver qué más puedo crear. Sí, esto lo hacen de manera empírica, pero a partir de las combinaciones lineales y de la programación lineal se puede programar precisamente la manera exacta en la que se deben de combinar los colores para crear los colores nuevos. Y no solo eso, les recuerdo, cuando las televisiones eran viejas, lo que sucedía era que al combinar pequeños píxeles, que no eran propiamente píxeles, eran foquitos, pero pequeños foquitos de color rojo, verde y azul, se podían crear no solo todos los colores del espectro, sino también se podía crear movimiento. Y esto se hacía, pues, básicamente transformando los 3 colores base. ¿Sí? Entonces, así es como se veían las teles de antes. No sé si a ustedes les tocaron. Espero que sí, para no sentirme tan bien. Bien. En la modernidad o en el arte un poco más actual, hablando por ejemplo de lo que es la animación digital, se utilizan conceptos del tipo de diseño para poder crear o para poder pasar de bosquejos bidimensionales a cuerpos o a representaciones tridimensionales de los mismos. Y este proceso se conoce como vectorización. En la vectorización lo que se hace es precisamente, o valga la redundancia, asignar vectores de posición y de movimiento a cada una de las partes de lo que queremos nosotros representar. Estas representaciones lo que hacen pues es básicamente darle una perspectiva al cuerpo que estamos representando para crearlo o para que se pueda ver de manera tridimensional, ¿sí? Entonces aquí o de esta manera se pasó de lo que fue la animación en 2D, o sea, la animación plana, a la animación en 3D mediante el proceso de vectorización.